Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy vamos a profundizar en el caso de los 6 ejecutivos de Citgo que fueron arrestados hace prácticamente 4 años y permanecen privados de su libertad. Nos encontramos con Verónica Badel, quien es hija de Tameu Badel y la esposa de este preso político venezolano también, Denise Badel. Justamente quería en principio hablar de lo último que sucedió, que de alguna manera evidencia que tanto su familiar como los otros 5 que integran este caso, 5 de ellos ciudadanos estadounidenses, de alguna manera son rehenes del régimen de Nicolás Maduro, que justamente busca presionar al gobierno de Estados Unidos. Comienzo con usted, señora Denise Badel. Coméntenos desde cuándo no ve a su esposo y cuál es la situación actual, cómo se sintieron cuando inmediatamente después de que Alex es extraditado a Estados Unidos, ellos reciben una represalia directa a sus vidas. Bueno, imagínate, fue algo muy fuerte para nosotros. Um, lo veíamos venir porque ya sabíamos de otras repercusiones y esta es otra más, ¿no? Y realmente es algo muy duro. No estaba en el mejor de los sitios, ¿verdad? Estaba detenido en casa por cárcel, pero estaba en mejores condiciones. Entonces, ahora vuelve a la misma celda donde se encontraba anteriormente, donde sus derechos humanos han sido violados constantemente, porque estas celdas son donde se encuentran los 6, ¿verdad? Es tan pequeña que, por ejemplo, para ellos hacer ejercicio se tienen que turnar. No hay espacio, ¿verdad? No hay ventanas, no tienen luz solar, no tienen agua potable. Entonces, y en medio de esta pandemia, ¿verdad? Eso es peor, pues. Y figúrate tú, las prisiones son unos centros, pues, de alto riesgo para el COVID. Entonces, nosotros nos sentimos muy preocupados por la salud de mi esposo. Él ya tiene 62 años y imagínate, es terrible. Coméntenos un poco qué le dice el régimen de Nicolás Maduro, la Fiscalía venezolana, el por qué este traslado. Ellos no reconocen que se trata de una represalia política. ¿Qué le dicen de manera jurídica a los abogados, a quienes están asistiendo a estas personas en el caso? Bueno, una vez más, esto viene siendo una desaparición forzosa porque no hay ninguna orden de traslado de mi esposo. Y figúrate, no hay orden oficial, pues, de trasladarlos a ellos. Verónica, también quería conocer entonces tu impresión de lo que viviste estas últimas 2 semanas con respecto a esta noticia y sobre todo que tu padre está tan solo en Venezuela, porque ustedes justamente al él ser un ciudadano americano, ustedes permanecen acá e incluso temen ir a visitarlo. ¿Cómo recibiste esta noticia de que él, luego de estar en casa por cárcel, tuvo que lamentablemente volver a prisión en unas condiciones que han sido incluso denunciadas por Naciones Unidas? Bueno, ha sido, o sea, un shock. Estamos otra vez, empezamos de cero. Pensamos que casa por cárcel era el primer paso para regresarlo a casa, porque como tú mismo dijiste, no tenemos familia en Venezuela. Mi papá es hijo de inmigrantes, mi mamá es de familia ecuatoriana, entonces no tenemos familia en Venezuela que nos pueda ayudar o lo pueda cuidar a él. Am, y bueno, o sea, de verdad que ha sido súper duro estas casi 2 semanas que él está otra vez de nuevo en el SEBIN. No tenemos comunicación regular con él, no podemos hacer videollamadas, no sabemos cómo está él físicamente, si necesita algo, etcétera. Junto a otros familiares, ustedes pudieron redactar una carta y enviársela directamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Coméntanos del contenido de esta comunicación. Bueno, en la carta sencillamente sí dice que necesitamos ayuda, que han pasado varias cosas, varias oportunidades y no hemos visto que los nuestros han regresado a casa y estamos desesperados por una solución.
Coméntanos también si has tenido algún tipo de respuesta, por ejemplo, si ustedes tienen comunicación con autoridades del gobierno americano, tomando en cuenta que se trata de un ciudadano de este país, y adicionalmente cómo ha sido esa atención, que al parecer no ha sido suficiente, pero ellos sí han estado allí muy pendientes del caso. Sí, claro, o sea, tenemos apoyo del Departamento del Estado, de personas aquí en el gobierno de los Estados Unidos, pero lamentablemente no hemos tenido todavía respuesta de la carta. La carta la redactamos nosotros los 9 familiares de los 9 americanos que están ahorita detenidos en Venezuela, y la verdad que lo que estamos pidiendo es que por favor ayuden a resolver nuestro caso. Mi papá tiene 62 años, no es una persona joven, él tiene problemas de salud, tiene varias cosas que lo pueden poner en peligro, que si se enferma del COVID, y ahorita, como tú misma dices, está de vuelta en el SEBIN, que es un lugar que ha sido denunciado por el maltrato y por las violaciones humanas. Señora Denise, nos comentan que en alguna ocasión usted pudo viajar a Venezuela y ver a su esposo. Coméntenos un poco cómo lo vio. Sabemos que durante los primeros meses perdió muchísimo peso y estuvo incluso en la DIGESIM, que es como un recinto que no es carcelario y pertenece al estamento militar venezolano. Luego fue casa por cárcel, volvió al helicoide. Coméntenos un poco cómo lo vio, en cuántas ocasiones pudo ir y si ahora teme que si vuelve usted también podría ser arrestada, señora Denise. Bueno, la primera vez que lo visité fue en julio del 2018 y fue horrible porque cuando entré a la sala de visitas estaban varios señores ahí y estaban todos uniformados con unas bragas verdes. eh, yo miraba alrededor y no veía a mi esposo, no tenía cabello y yo miré para todos lados y ni siquiera lo reconocí. Él levantó las manos y me dijo, aquí estoy, Denise, aquí estoy. Y verdaderamente fue un shock porque había perdido 60 libras y estaba muy demacrado, terrible. Se veía muy mal y demasiado delgado, o sea, imagínate perder 60 libras en una cuestión de como eran como alrededor de 10 meses para ese momento. Muy fuerte, muy fuerte. Después volví a visitarlo otra vez en el 2019, en abril del 2019. Igualmente lo encontré muy delgado todavía. Y la última vez fui en contra de sus deseos, porque él le preocupa mucho el hecho de que yo vaya a visitarlo, porque como tú dijiste, puede pasar algo, uno nunca sabe, ¿verdad? Y fui para su cumpleaños cuando cumplió 60 años. Eh, Igualmente lo vi muy demacrado. Eh, Finalmente, después de la primera visita, les permitieron que nosotros les lleváramos comida y eso, y entonces está un poco mejor, más estable, con mejor alimentación, pero sin embargo no está bien. O sea, una persona detenida, una persona que es injustamente acusada, ¿verdad? Que es inocente, en esta situación es inimaginable. Yo me siento mal por él, ¿verdad? Y él realmente es el que está padeciéndolo. Para nosotros, como dijo mi hija, nuestras vidas han sido paralizadas, o sea, no hemos tenido vida desde el 2017. Y vamos a empezar ahora el quinto año, en noviembre de este año, el 21 de noviembre específicamente, son los 4 años. Entonces es demasiado, ya es hora de que lo traigan a casa, es hora de que las personas que están involucradas en esto se sienten y lo liberen, y conversen y encuentren una solución. Quería consultar a ambas sobre lo que pasó recientemente con el general Raúl Isaías Baduel, porque justamente es una fotografía que también han tenido que vivir sus familiares. Usted mismo lo describe, señora Denise, de las condiciones de salud, y las condiciones no son las óptimas, las adecuadas para ningún preso político. En principio, señora Denise, ¿cómo se sintió usted? ¿Cómo recibió esa noticia y el temor de que su familiar también podría sufrir este mismo destino? Es algo muy impactante.
Sí, así como tú lo dices, es algo muy impactante y por supuesto cuando vimos la noticia nos asustó mucho y siento mucho por todas las familias de todos los detenidos que están ahí injustamente bueno, esa pobre familia, imagínate tú qué situación tan terrible, ¿no? Y eso es lo que todos tememos al final. Yo quiero que mi esposo regrese a casa, vivo. Verónica, te consulto también a ti sobre este punto. Sé que es muy doloroso, pero es importante que se entere el mundo de este riesgo que están corriendo sus familiares. ¿Cómo recibiste tú la noticia de la muerte del general Baduel? Bueno, como dijo mi mamá, o sea, es muy doloroso pensar en que nosotros, o sea, estamos en la misma posición. Mi papá lo llevaron otra vez de vuelta al SEBIN, donde este señor lamentablemente falleció y, o sea, nos preocupa. No, estamos, o sea, vamos a empezar el quinto año en esta tortura. Mi papá es una persona, como digo, de tercera edad, no es una persona con problemas de salud y estamos preocupadas porque él puede ser el próximo. Y si el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos no se sienta para discutir y arreglar este caso, o sea, podemos ser los próximos. Y eso, o sea, me parece una injusticia. Mi papá es una persona honesta que ha trabajado 35 años aquí en la industria petrolera en Venezuela y en los Estados Unidos, y ambos países se lo deben a él como ciudadano, de poder liberarlo y dejarlo que disfrute de sus últimos años, de su retiro, con su familia y con un nieto que ni siquiera ha conocido. Señora Denise, también quería que nos comentara un poco cómo es la interacción con las otras familias que justamente están sufriendo esta misma injusticia en Venezuela. ¿Se mantienen en contacto? ¿Qué piden? ¿Qué les han dicho? Si puede destacar algo incluso de algunos de los demás casos que también sean importantes destacar en esta denuncia. Bueno, sí, nos mantenemos en contacto, pero imagínate, cada quien lleva su dolor y sus cosas y su forma, cada quien en su forma, ¿verdad? Em, Tenemos noticia de que uno de los señores, el señor Pereira, aparentemente este fin de semana, no sé exactamente qué día ni nada, em, lo han, lo han trasladado a una clínica. Pareciera que es por problemas cardíacos. Y imagínate, eso nos preocupa muchísimo también. Verónica, también quería explorar contigo el tema de Naciones Unidas reportando el caso de tu padre. Sabemos que en uno de los informes salió enumerado este tema. Coméntanos un poco cómo ha sido esto, si en futuros informes también el caso de los 6 ejecutivos de Citgo podría ser contemplado. Sí, claro, bueno, nuestro abogado nos ha ayudado a ligar con esto porque como usted sabe, nosotros no somos expertas en este mundo de política y derechos humanos. Entonces, a través de él nos ha ayudado a que el Fact Finding Mission, que fue a Venezuela, en su último reportaje, nombran a mi papá 2 veces, hablando dando ejemplos sobre distintos derechos humanos que han sido violados. Ahora, en noviembre va a salir otro reporte más detallado, hablando sobre el caso de mi papá, Tomeo Badel, y esperamos de que eso también ayude y ponga presión en el gobierno de Venezuela para que lo ayude a conseguir su liberación. Verónica, también hemos visto que ustedes se encuentran como en una disyuntiva. ¿Y por qué lo digo? De alguna manera, algunos venezolanos no necesariamente incluyen a estos ejecutivos de Citgo entre los presos políticos venezolanos. Y también nos han dicho que en algunos casos ustedes han sentido que como ellos tienen doble nacionalidad, no son asumidos por el gobierno americano como 100% ciudadanos de esta nación y hay como una especie de dualidad. Coméntanos un poco cómo han ido manejando todos estos temas hasta ahora. Sí, bueno, es complicado porque mi papá, como usted dice, tiene los 2 pasaportes y lamentablemente está preso en Venezuela por tener el pasaporte americano. No hay ninguna otra razón. Mi papá no es persona política, él nunca ha estado metido en eso, él es ingeniero mecánico, técnico, que ha trabajado en una refinería toda su vida. Y bueno, lo hemos manejado en que poniendo presión
en Venezuela a través de los medios, con nuestro abogado, las Naciones Unidas, y aquí en los Estados Unidos poniendo presión con nuestro Departamento del Estado, congresistas, representantes, etcétera, para que nos puedan ayudar. Pero sí ha sido un tema un poco difícil porque no sé, o sea, si nos ven o no nos ven como presos políticos, pero si alguien tenía duda en este momento ahora con esta última acción, yo creo que demuestra de que mi papá es un preso político, es un rehén del gobierno de Venezuela y los Estados Unidos tienen que ayudar a resolver este caso. Señora Denise, también le quería preguntar sobre ese mismo tema. Ellos habían tenido el beneficio de casa por cárcel y cuando Juan Guaidó visita la Casa Blanca, cuando estaba el presidente Donald Trump en el cargo, ellos vuelven a prisión. Luego se les da otra vez este beneficio de casa por cárcel en el marco de las conversaciones que se llevan en México y una vez es extraditado Alex Saab, ellos vuelven a prisión. ¿Cómo se siente usted de que justamente su esposo de alguna manera sea utilizada como ficha para presionar al gobierno americano? Bueno, eso es algo espantoso, honestamente, porque son personas, ¿verdad? Son seres humanos y no solo eso, o sea, mi esposo es inocente, ¿verdad? Y que utilicen como si fueran cosas a las personas es algo espantoso. Entonces, yo me siento muy mal, me siento muy triste de que pase esto, pero lamentablemente así funciona a veces la política y como dijo Verónica antes, nosotros no tenemos nada que ver con política ni sabemos nada de estas cosas, ¿verdad? Lo que hacemos es abogar por mi esposo para que regrese a casa pronto. Finalmente, si ustedes pudieran tener la oportunidad de hablar directamente con el régimen de Nicolás Maduro o con el gobierno americano, ¿qué mensaje les darían? ¿Qué les pedirían? Comienzo contigo, Verónica. Bueno, o sea, mi papá es una persona de 62 años, es una persona de tercera edad que no está en buena salud y es una persona inocente. Y ya ha sido suficiente el atropello de derechos humanos, el sufrimiento de él y de nuestra familia, y queremos que por favor abran sus corazones y lo suelten. Yo necesito que el gobierno venezolano y el gobierno americano se sienten y discutan y resuelvan este caso, porque al final del día no son fichas, no son cosas, son seres humanos que ellos merecen el respeto como cualquier otra persona y necesitan ser soltados. Mi papá necesita regresar a casa. Señora Denise, su mensaje. Me uno completamente, 100% a lo que acaba de decir Verónica. Estas son vidas humanas que no pueden ser utilizadas de esta manera para obtener concesiones políticas o lo que sea. Tiene que haber conversación sobre esto y tiene que solucionarse. Mi esposo, como dijo Verónica anteriormente, ha trabajado 35 años en la industria petrolera, 17 en Venezuela y 18 aquí. Una carrera excepcional, un hombre honesto, intachable, súper trabajador. Y los dos países se lo deben. Además, nos encontramos en medio de esta pandemia, por todas las violaciones humanas, por todo, es necesario que solucionen este caso y traigan a los señores a casa, traigan a mi esposo a casa. Agradezco Gracias. a ambas por su tiempo y bueno, mucha fortaleza les enviamos desde aquí todo el equipo de BPI TV. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Eran las declaraciones de Denise Badel, esposa de Tameu Badel, y Verónica Badel, hija de este preso político venezolano, quien junto a Lirio Zambrano, a Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, José Luis Zambrano y José Pereira han permanecido injustamente en prisión desde hace prácticamente 4 años. Estamos hablando entonces de este caso de los 6 ejecutivos de Citgo que bajo engaño viajaron a Venezuela y posteriormente
fueron arrestados con una cantidad de injusticias y de algunas irregularidades procesales que justamente dan cuenta de cómo han sido tomados como rehenes del régimen de Nicolás Maduro y que no se trata de un caso jurídicamente correcto. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.